No fue una noche pesada, ni tampoco una de esas donde uno llega arrastrando los pies de tanto cansancio. Al contrario, era temprano, estaba fresco el día y en el cuarto de preparación solo se escuchaba la llovizna pegando contra las láminas del techo. Ese tipo de silencio mojado es lo que más me incomoda. Yo no soy médico ni técnico forense. Soy auxiliar. Me encargo de lavar, revisar, preparar. Llevo 14 años en esto y ya me tocó de todo. Cuerpos que llegaron sin cabeza, otros que estuvieron semanas en el agua, unos que parecían estar dormidos, pero ninguno como el de esa mañana. Era un hombre de unos 50 y tantos. Lo habían encontrado en una habitación cerrada con llave por dentro, sin señales de lucha ni nada. Parada cardíaca, decían, causa natural. Y puede que lo haya sido, no te voy a discutir eso. Pero ese cuerpo no llegó solo. Desde que lo pusimos en la camilla, noté algo raro. No por fuera, no tenía heridas, ni marcas, ni golpes, pero la mano derecha la tenía cerrada. No así como cuando uno muere con el puño apretado. Era otra cosa. Estaba tensa, como quien sostiene algo con intención. Me agaché para empezar la limpieza. El agua bajaba despacio por el desagüe, tibia, mezclada con el olor a látex de los guantes y cloro del ambiente. Y mientras le pasaba la esponja por el antebrazo, escuché un toque seco, como si algo hubiera caído dentro del lavabo de acero. Pensé que era una piedra, un botón, no sé, pero la mano seguía cerrada, y ese sonido venía de ahí. No sé por qué, pero me quedé mirándola unos segundos. La forma en que los dedos se curvaban no era natural. Era tensa, controlada, como si él no hubiese querido soltar lo que sea que estuviera ahí. No pude evitarlo. Intenté abrirla. Al principio no se movía. Estaba rígida, pero no como los cuerpos que llevan días. Ese tipo de rigidez tiene otro patrón. Esto era más bien voluntario, como si los tendones se resistieran a aflojar, como si aún hubiera una orden ahí, encerrada. Cuando al fin logré separar un poco los dedos, sentí un roce. Algo se movió dentro y fue cuando escuché de nuevo ese clic, clic sordo, como dientes. No tengo otra forma de decirlo. Miré a los lados. Estaba solo en la sala. Seguí con cuidado. Abrí el pulgar, forcé los nudillos. Y ahí estaban, 5 dientes humanos completos, blancos, limpios, con raíz, 4 de arriba, 1 de abajo, enrollados dentro de la palma como si fueran una cosa preciada. Y te juro, ninguno era de leche. Me alejé, respiré por la boca, me quité un guante, me acerqué de nuevo, toqué uno con el dedo. Era real, no estaban pegados, ni unidos con nada. Estaban puestos ahí. Me temblaban los dedos cuando me acerqué a la boca del cuerpo. Ya sabes cómo es esto, uno examina sin esperar nada. Pero cuando abrí los labios, entendí. No tenía un solo diente en la encía, ni uno, ni arriba ni abajo, ni siquiera las raíces. Era como si nunca hubieran estado, y sin embargo no había sangre. No había signos de que se los hubieran sacado hace poco, ni moretones, ni hinchazón, ni nada, nada, como si los hubiera perdido hace días o se los hubiera quitado él mismo. Y eso fue lo que más me congeló por dentro. No quise tocar los dientes de nuevo. Los miraba ahí, enrollados dentro de la palma como si fueran canicas o fichas de algo que no entendía. Uno de ellos tenía la raíz manchada, como si hubiera sido arrancado con esfuerzo. Otro parecía más pequeño, pero todos completos, limpios, sin señales de haber sido rotos. Fue entonces cuando pensé que tal vez no eran de él. No sé, puede parecerte absurdo, pero en este trabajo uno ve cosas que no siempre tienen lógica inmediata. Tomé la ficha. Nombre: Gustavo L. Edad: 56 años. Vivía solo en un barrio viejo, en una casa de adobe que había sido de sus padres.
Había trabajado como tornero en una fábrica que ya ni existe. Llevaba pensionado unos años sin familiares cercanos. No hay antecedentes clínicos relevantes, no medicación constante, nunca declaró haber tenido tratamientos dentales invasivos. No hablaban de implantes, ni de extracción, ni prótesis. Y aún así, no tenía ni una sola pieza dental en la boca, y 5 estaban en su mano. Guardé los dientes en un frasquito como manda el protocolo, lo sellé, lo etiqueté, pero el sonido de esos dientes sueltos me quedó vibrando en la cabeza. Cuando lo giramos para continuar con el aseo, noté algo más. No tenía marcas en la cara ni en el cráneo, pero la mandíbula inferior estaba un poco floja, como si la hubieran forzado. Nada que se notara de lejos, pero al tocarla, no estaba bien ajustada. No era fractura, no había trauma visible, pero tampoco estaba firme. Y eso me dio una sensación muy rara, como si todo en ese cuerpo hubiese sido manipulado, pero desde adentro, como si algo se hubiera desarmado por voluntad. ¿Has sentido eso alguna vez? La impresión de que algo fue hecho en silencio, con tiempo, con detalle, pero sin testigos. Llamé al médico de guardia. Le mostré la mano, el frasco, la boca. Él miró con el ceño fruncido. Dijo algo como: no hay signos de violencia. Tal vez los perdió antes. Alguna enfermedad periodontal. Pero cuando lo vio más de cerca, se quedó callado. Sabía que eso no cuadraba. No hay enfermedad dental que saque todos los dientes de forma tan limpia, tan simétrica, sin dejar rastros visibles en la encía. Lo dejamos así. Hicimos el informe, cerramos la ficha. Pero algo me siguió quemando por dentro. Esa noche no dormí. Me quedaba viendo al techo. Pensaba en esa mano cerrada, en cómo había que forzar los dedos para abrirla. No era una mano muerta, era una mano que se resistía. Una mano con memoria. Al día siguiente volví más temprano. Quería revisar el cuerpo otra vez. Ya lo habían guardado en refrigeración. Pedí la llave. Dije que quería comprobar un detalle para un informe. Nadie me cuestionó. Lo saqué. Lo abrí. Ahí estaba, inmóvil, frío, y la mano estaba de nuevo medio cerrada, aunque ya no tenía nada dentro. Eso te juro por lo que quieras. La mano se había cerrado otra vez, no del todo, pero sí más de lo que yo la había dejado. El cuerpo ya estaba completamente rígido, no era algo muscular. Era como si, no sé cómo explicarte, como si el gesto hubiera vuelto solo. Me puse a revisar los brazos, la parte interna del codo, el hombro, buscando alguna marca, algún rastro, y entonces encontré una cicatriz muy delgada, apenas visible, en la parte interna del antebrazo derecho. Era lineal, paralela a la vena, vieja, casi cerrada, como de alguien que se cortó para abrir y luego se cosió por sí mismo. Era tan recta, tan precisa, que no parecía accidente. Y ahí me pregunté, ¿cuántas veces lo habrá hecho? ¿Qué estaba buscando? Me fui directo al expediente policial. Pedí acceso con pretexto del traslado final. Me dejaron ver unas fotos del lugar donde lo hallaron. Un cuarto vacío, una cama, una lámpara vieja y en el suelo una cajita metálica, como las de herramientas pequeñas. Dentro había una pinza dental antigua. No estaba mencionada en el informe inicial. Era oxidada. De esas de antes, con mango de madera y cabeza gruesa. Con eso, solo con eso, uno podría sacar un diente. Pero hacerlo sin anestesia, sin ayuda, sin error, es imposible. Es brutal. Me puse a imaginar la escena. No porque quisiera, sino porque no podía evitarlo. Él, solo en ese cuarto, cierra la puerta, apaga el celular, saca la pinza, abre la boca frente a un espejo, respira hondo y empieza. 1, 2, 3. ¿Y cuándo decide parar? Después de 5. ¿O fue que no resistió más? La boca no sangraba, lo repito.
No había sangre fresca, ni coágulos, ni inflamación. Eso quiere decir que los dientes no fueron arrancados la noche de su muerte, sino antes, días antes, tal vez semanas, y sin embargo los mantuvo en la mano. ¿Para qué? ¿Como castigo? ¿Como promesa? ¿Como prueba de algo que solo él entendía? No sé. Pero cuando pienso en eso, se me revuelve el estómago. Porque hay cosas que uno hace por desesperación, pero arrancarse los propios dientes, guardarlos, cerrar la mano, acostarse a dormir y no levantarse más, eso es otra cosa. Días después, el cuerpo fue reclamado. Una sobrina, ni joven ni vieja, una señora común con rostro cansado. Dijo que no lo veía desde hacía años, que Gustavo era raro, pero que nunca le hizo daño a nadie. Firmó los papeles. Preguntó si debía ver el cuerpo. Le dijimos que no era necesario. Asintió. Se fue. No preguntó por los dientes. Nadie preguntó por los dientes. Yo ya había sellado el frasco. Estaba guardado en la sección de efectos personales, con una etiqueta simple: dientes hallados en la mano derecha del cuerpo. Así, sin más. Y ahí sigue, por si te lo estás preguntando. Lo sé porque lo veo cada vez que paso por esa estantería. El frasco, los 5 dientes, y ese sonido seco que juraría que aún hacen, aunque nadie los mueva. Con el tiempo, dejé de hablar del caso. No por miedo, sino porque me di cuenta de que nadie quería escucharlo completo. Siempre hay alguien que dice, ya, qué asco, o pues sería un enfermo. Y se acabó ahí. Pero yo no creo que fuera eso. No había locura en ese cuerpo. Había orden, había intención. No vi desesperación, vi estructura. Como si cada gesto que hizo hubiera sido planeado. Y eso es peor, ¿sabes? Porque la locura asusta. Pero el silencio consciente, eso paraliza. Hace poco me tocó preparar otro cuerpo. Nada que ver. Un accidente vial, joven, violento, pero mientras lavaba el rostro, se me vino la imagen, la encía de Gustavo, vacía, seca, casi tranquila. Y me vino algo más, algo que me costó aceptar. No me acuerdo de haber visto su lengua. Sí, le revisamos la boca, vimos las encías, confirmamos la falta de dientes, pero no me acuerdo de haber visto su lengua. Y desde ese día, eso me persigue, no porque crea que no la tenía, sino porque... ¿Cómo puede uno olvidar un detalle así? ¿Y si no era solo los dientes? ¿Y si había más cosas dentro de esa mano que no vimos? Porque te juro que a veces, cuando cierro los ojos, no veo la palma con los dientes. Veo un agujero, un hueco negro en medio de la mano, y los dientes no están ahí por accidente, están tapando algo. Me han dicho que deje de pensar en eso, que el cuerpo ya fue entregado, que hay otros casos. Y es verdad, esto no es una película, es un trabajo. Pero hay cuerpos que uno no se quita de encima. Y este no fue un cuerpo, fue un mensaje que no sé leer. Y me duele no saber. ¿Sabes qué es lo último que recuerdo con claridad? El sonido. No de la lluvia, no del agua bajando por el drenaje, sino el clic, clic, clic suave que hicieron los dientes cuando logré abrir su mano. Ese sonido no fue al azar, fue un llamado, un aviso, un código que no sé descifrar, pero que escuché y que aún me sigue. Si llegaste hasta aquí, es porque algo de esta historia te tocó por dentro. Y si te gusta este tipo de relatos, reales, humanos, oscuros, te invito a que te suscribas al canal. Aquí no contamos historias para asustarte, sino para dejarte pensando. Así que activa la campanita y acompáñanos en este viaje por lo que muchos prefieren no ver. Bienvenido a Cuentos Sombrios. No tengo costumbre de contar estas cosas, y no es por miedo a que no me crean, es por respeto al lugar donde trabajo. Uno entra a una sala de necropsia creyendo que va a ver lo peor,
que nada puede sorprenderte cuando has abierto más cuerpos de los que te gustaría admitir. Pero no es cierto. Lo peor no es lo que ves, es lo que no entiendes, lo que no encaja. Esa tarde llovía, de esas lluvias que no hacen escándalo pero tampoco paran. Gotas espaciadas, firmes, que rebotaban en el marco de la ventana como si alguien estuviera marcando el tiempo. Y eso me molesta. Siempre me ha molestado cuando una lluvia marca ritmo, como si uno estuviera atrasado sin saber en qué. El cuerpo llegó sin identificación. Varón entre 30 y 40. Fue hallado en un área verde al borde del río, zona industrial sin vigilancia, aquí en las afueras, sin signos evidentes de agresión, ropa limpia, ningún documento, nada en los bolsillos. Estaba solo en la sala. El técnico había salido a buscar unas muestras del caso anterior. Era mi turno de empezar la inspección general. No tardé mucho en darme cuenta de que algo no estaba bien. No era nada grosero, nada que un ojo común pudiera notar. Pero uno aprende a ver distinto después de años en esto. Uno aprende a leer un cuerpo como si estuviera escrito, y el brazo izquierdo no estaba escrito con la misma letra. El tono de piel era ligeramente más pálido. No como cuando hay falta de riego o alguna necrosis incipiente. No, era otra cosa, como si no perteneciera del todo a esa persona. Pensé que quizás era un efecto visual por la luz, que en esa sala es particularmente fría. Pero me acerqué más. El olor era limpio, eso sí, nada que llamara la atención. Pero cuando tomé la mano izquierda para examinar las uñas, ahí sentí el primer escalofrío. Ese dedo no era como los otros. El índice estaba más recto, no tenía la misma curvatura natural que los demás, y tenía algo que me hizo fruncir el ceño, una cicatriz redonda en la base, justo donde se unen los tendones flexores. No era una marca de golpe, ni de operación. Era como si lo hubieran vuelto a colocar. Y ahí, lo confieso, lo solté, no porque me diera miedo, no. Lo solté porque sentí vergüenza. Vergüenza de estar tocando algo que no debía estar ahí. Como si esa mano ocultara un secreto que no me correspondía descubrir. Tomé aire, revisé el resto del brazo y fue cuando lo confirmé. A unos 6 centímetros del codo había una línea, muy fina, pero estaba ahí, una sutura, no quirúrgica, no profesional, una unión hecha con prisa, con hilo grueso, como si hubieran querido mantener el brazo en su sitio, pero sin preocuparse por hacerlo bien. Era grotesco, no por la apariencia, sino por la idea. ¿Quién remendaría un cuerpo? ¿Y para qué? Me alejé un poco. Encendí la grabadora para dictar observaciones preliminares. Mi voz sonaba normal, pero por dentro yo ya no era el mismo. Tuve que detener la grabación. No era profesional dejar que se notara una duda, pero ya no estaba dictando. Estaba tratando de convencerme a mí mismo de que no había visto lo que vi. Fui al escritorio. Abrí el historial de cuerpos no identificados de la semana. Ninguno coincidía con este. Revisé la bitácora. El cuerpo había sido recogido por una patrulla fluvial, sin testigos. Probable caída, decía el informe. Pero no tenía marcas de ahogamiento, ni abrasiones, ni golpe en la cabeza, y luego estaba eso, el brazo. Tomé una lupa. Fui hasta el codo de nuevo. La costura no era reciente, ya había cicatrizado, aunque mal. Los puntos habían sido retirados, pero quedaron restos del hilo dentro de la piel, como si se hubiera podrido ahí. Me tomé un momento. Caminé un poco dentro de la sala, en silencio. El sonido del metal debajo de los zapatos, el golpeteo de la lluvia. Sentía como si alguien más estuviera conmigo, pero sabía que no. Ese es el tipo de pensamiento que uno reprime por respeto al oficio. Volví al cuerpo. Esta vez enfoqué mi atención en ese dedo. Saqué el escáner de huellas. A veces es inútil con piel muerta,
Pero ese dedo tenía tono, elasticidad, como si hubiera sido más joven. Y ahí empezó el verdadero problema. La digital fue aceptada, no por nuestra base local, sino por una alerta nacional. Ese dedo ya estaba registrado, y no era de ese cuerpo. Pertenecía a un hombre reportado como desaparecido hacía 3 años. Un caso cerrado, sin resolución, archivado, zona rural, circunstancias raras. El nombre no importa, tampoco lo recordaría con precisión. Lo que importa es que ese hombre no era este hombre, y el sistema no mentía. Verifiqué todo 2 veces, luego una tercera, como si eso pudiera devolverme la tranquilidad. Nada. La coincidencia era exacta. Ese dedo había sido fichado y era de otra persona. Punto. Me quedé de pie, frente al cuerpo. Lo miré entero, pero ya no lo veía como un cuerpo. Era una suma, una especie de ensamblaje, como si alguien hubiera querido ocultar algo, usando partes de otros. No pude evitar pensar, ¿y si este no es el único? Fui al registro del desaparecido, leí el informe, las condiciones del hallazgo, la zona, los detalles. Lo más inquietante, el cuerpo nunca fue hallado, solo el reporte de desaparición y una prenda de ropa abandonada. Así que, ¿de dónde salió ese dedo? Me quedé helado. A las pocas horas llegó el técnico, notó algo en mi cara y preguntó si todo bien. Dije que sí, mentí, pero no por cobardía, mentí por precaución. Hay cosas que uno no debe comentar sin pruebas sólidas. Envié el reporte con la anotación de coincidencia dactilar, redacté cada palabra con cuidado, no acusé a nadie, no sugerí nada, solo los datos, y menos de 24 horas después, me llamaron de arriba. No fue una reunión, ni una videollamada, ni siquiera un correo detallado. Fue una orden directa. El cuerpo será transferido. No continúe con el informe. Confirme únicamente datos externos. El resto queda en manos superiores. Eso decía el mensaje, firmado con iniciales que no conocía. Y lo más extraño no fue el tono, fue la rapidez. Alguien había leído mi reporte, alguien que sabía qué significaba lo que yo había encontrado. El cuerpo fue retirado esa misma noche. Yo seguía en turno. No me dejaron ayudar a moverlo. 2 personas entraron con credenciales que no me mostraron bien. Usaban guantes, no hablaron entre ellos. Envolvieron el cuerpo con una lona opaca, sin etiqueta, sin ficha, y se fueron. Cuando quise acceder al archivo del caso, ya no estaba. La ficha había sido eliminada del sistema. No quedaba ni el número de entrada, solo el registro de que yo había escaneado una huella y una notificación de que el acceso había sido restringido. Desde entonces, he aprendido a guardar ciertas cosas para mí. A veces me pregunto si era verdad, si realmente vi lo que vi. Pero no hay muchas formas de interpretar un brazo mal cosido, y menos aún un dedo con otra historia. Hay noches en que reviso mis propios archivos, los pocos que tengo impresos. Busco algo parecido, algún detalle que no noté antes, una costura, una diferencia de tono, una incoherencia menor. Y a veces creo haber encontrado. A veces me convenzo de que hay más casos como ese. Pero ya no anoto nada, no porque tenga miedo, sino porque entendí algo que nunca me enseñaron en la facultad. Un cuerpo no siempre pertenece a una sola persona, y a veces quien lo arregla, lo hace para que nadie lo sepa. Lo único que conservo de ese día es la frase que me repetí al salir del hospital con el sonido de la lluvia pegando en el parabrisas. Ese cuerpo no era entero. Era un enigma montado, y yo fui una pieza más. ¿Tú también sientes que algo no cierra? Déjalo en los comentarios. No es la historia más fuerte que tengo, pero es la única que todavía me obliga a mirar los ojos de los muertos
con más cuidado. No me acuerdo de la fecha exacta, solo que era un fin de semana largo y no había nadie más para cubrir el turno completo en la noche. Me ofrecí para quedarme las 36 horas seguidas, como ya había hecho otras veces. No me molesta estar solo en el instituto, me da más calma, menos interrupciones. Llegaron 3 cuerpos esa madrugada, uno de un hombre joven, probablemente envenenamiento. El otro, una señora mayor, muerte natural. El tercero era una mujer de unos 20 y tantos, no llevaba documentos. La trajeron desde una pensión barata, con la etiqueta de aparente suicidio, pero no tenía marcas claras, ni sangre, ni golpes, ni siquiera signos visibles de ahorcamiento. Lo que me llamó la atención fue otra cosa. Los párpados estaban apenas abiertos, como si la hubieran sorprendido antes de cerrar del todo. Los ojos vidriosos, sin brillo, pero asomando un poco, casi una rendija, como si todavía estuviera mirando desde un punto fijo del techo. La guardamos en la cámara 7, la última del pasillo. El orden es aleatorio, pero esa estaba vacía, y yo prefería dejar los cuerpos recientes en el fondo por protocolo de entrada. Eran las 2:30 de la mañana cuando me fui a hacer café. Había una humedad rara en el aire. El aire acondicionado seguía encendido, pero hacía calor, mucho para una madrugada de esas. Me senté solo en la sala de descanso con el café amargo y sin azúcar y empecé a revisar los formularios. Y fue ahí, en ese momento común, que algo me golpeó sin avisar. Los ojos de ella estaban más abiertos cuando la guardé que cuando la recibí. Me detuve. Intenté revisar en la memoria. Estaban semicerrados. Sí, no recuerdo haberlos tocado, pero me pareció que habían cambiado de posición. Como si, sin que nadie se diera cuenta, se hubieran movido. Pensé que era mi cabeza o el cansancio. Volví al pasillo una hora más tarde, no para verificar eso, o al menos no lo admití, sino porque me tocaba anotar el estado de conservación de los cuerpos. Abrí la cámara 5, luego la 6. Cuando llegué a la 7, encendí la luz de arriba y me quedé mirando. No sé cómo explicarlo. Los ojos de ella ya no estaban como antes, estaban casi completamente cerrados, y eso me heló. Por protocolo, cuando llega un cuerpo con los ojos entreabiertos, no los forzamos de inmediato. A veces se cierran con el tiempo, a veces hay que usar un poco de algodón, pero esta vez no había tocado nada, y sin embargo, algo había cambiado. Me acerqué. No había aire en la cámara, no había corriente, no había forma lógica de que algo tan delicado se moviera. Pero estaba distinto. No hice nada. Cerré la puerta, anoté lo mínimo en el informe y me obligué a no pensar más en eso. A las 5:15 me senté de nuevo. Fui al baño, me lavé la cara. Quise reírme de mí mismo. Siempre hay historias, ¿no? Siempre alguien ve cosas. Siempre algún interno dice que un cuerpo parpadeó o que oyó una respiración. Yo nunca creí, hasta ese turno. A las 6:30 entró Iván, el técnico de apoyo que viene los domingos. Siempre llega temprano, es callado, no molesta. Se fue directo al pasillo para verificar los niveles de temperatura de las cámaras. Pasaron unos 3 minutos. Lo vi salir del pasillo más rápido de lo normal, no corriendo, pero con prisa y con la cara rara, como si hubiera visto algo que no le cuadraba. Me acerqué, le pregunté si todo estaba bien, y fue ahí cuando dijo la frase, así, sin saber nada de lo que yo ya había notado. ¿Por qué la dejaste así? Me parpadeó, loco, no me jodas, me parpadeó. ¿Por qué la dejaste así? Me parpadeó, loco, no me jodas, me parpadeó. Cuando lo escuché decir eso, no supe si reír o quedarme quieto. Me quedé quieto. Iván no es el tipo de persona que inventa cosas. Es técnico, no cree en nada raro y siempre hace su trabajo sin mirar demasiado los cuerpos. De hecho, él ni siquiera sabía cuál era la mujer que yo había notado. No sabía que ella estaba en la cámara 7.
No sabía lo de los ojos, nada. Y justo él, sin que yo dijera una palabra, sale del pasillo diciendo eso. Me parpadeó. Le pregunté si estaba seguro. Me miró con una cara que no olvidaré, entre el susto y la vergüenza. No estoy diciendo que se movió, pero tenía los ojos casi cerrados y cuando pasé los tenía abiertos. Yo la vi, me miró, como si, no sé, no lo vuelvo a hacer solo, ¿eh? Y se fue. No volvió a entrar a la cámara ese turno, ni volvió a hablar del tema. Yo me quedé ahí, con el informe en la mano, sintiendo cómo me empezaban a sudar las palmas. Hacía calor de nuevo. Otra vez el aire acondicionado parecía no estar funcionando. O estaba, pero el ambiente seguía pesado. Volví al pasillo solo. Caminé hasta la cámara 7. La abrí. Ella seguía en la misma posición, cubierta hasta el pecho, con la cabeza ladeada apenas a la izquierda, y los ojos, otra vez semicerrados. Como al principio. No dije nada. No me moví. Me quedé ahí parado frente a ella por más de 3 minutos. Quieto, sin parpadear yo tampoco. Y no se movió. No hubo espasmos, ni electricidad estática, ni sombra. Pero no me quitaba la mirada. ¿Me entiendes? Era como estar frente a alguien que no se mueve, pero que te sabe mirar. Y esa sensación, esa maldita sensación, se quedó pegada en mí desde ese día. Esa noche no dormí. Seguí el turno como un zombi, no por miedo exactamente, sino porque sentía que si cerraba los ojos, iba a ver los de ella. A las 7 de la mañana llamé al forense de guardia y le pedí que viniera antes. Le dije que había un cuerpo que necesitaba traslado por razones de conservación. Le mentí. Cuando se la llevaron no dije nada. No hice anotaciones extras, no mencioné lo de los párpados. Pero desde esa madrugada empecé a poner algodón en todos los ojos, siempre. Incluso si están cerrados del todo, incluso si no lo necesitan. No es protocolo, no es necesario. Lo hago porque me tranquiliza, porque siento que si dejo los ojos abiertos, aunque sea una rendijita, pueden volver a abrirse más, o parpadear. Ya pasaron varios meses desde eso, tal vez 1 año, y no me ha vuelto a pasar algo parecido. Pero te juro que a veces, cuando camino por el pasillo al final de un turno, siento que hay uno de ellos que no está dormido del todo. No estoy diciendo que vi fantasmas, no estoy diciendo que la mujer se movió, solo digo que me miró. Y eso, en este lugar, ya es suficiente para no estar tranquilo nunca más.